Buenos días. Hay que dar gracias a Dios porque nos da otro día más de vida y nos permite congregarnos este domingo como lo hemos estado haciendo. Antes de continuar, quisiera leerles este pasaje. En 2 de Juan 1:10, 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Es posible que nos perdamos y nos extraviemos, pero si volvemos al camino, tendremos a Dios y a Cristo en nuestro corazón. Y en ese momento vamos a tener un gozo. Todos los que estamos recibiendo este mensaje el día de hoy, sean bienvenidos. Un saludo.
Buenos días, hermanos, qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Vamos a tener un tiempo de oración pidiéndole al Señor que nos guarde. Estamos en el tiempo de coronavirus, pero les recuerdo que el Salmo 23 dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte no vamos a temer porque nuestro Dios está con nosotros. Pero también Proverbios capítulo 22 versículo 3 dice que el sabio ve el mal y se aparta, mas los simples siguen adelante y reciben el daño. Así que oremos al Señor que en medio de este tiempo Él nos guarde, pero también que nos dé sabiduría para apartarnos del mal, ¿verdad? Cuando lo veamos. Padre, damos gracias por tu gran amor, Señor, por tu misericordia. Señor, estamos delante de ti, Señor, muy gozosos porque todavía podemos reunirnos, aunque sea de forma virtual, pero todavía podemos tener nuestros tiempos de comunión. Señor, te pido que nos guardes, Señor, de esta terrible enfermedad que está azotando al mundo, pero sobre todo que nos dé la sabiduría para evitar cualquier exposición al peligro, Señor, para que seamos humildes y podamos aceptar toda recomendación que nos dan para nuestro cuidado, Señor. También te pido que nos ayudes, que nuestra mente esté atenta, Señor, al estudio de tu palabra y que nosotros podamos ser edificados este día, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra.
Hola hermanos, es un gusto que nos acompañen a nuestra reunión de la Iglesia Impacto. Nos gozamos y nos alegramos en Dios y qué bueno que podamos compartir. Te pido que juntos oremos y pidamos al Señor que nos ayude en este tiempo. Padre, gracias Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor Señor. Gracias porque estamos aquí reunidos Señor, compartiendo tu palabra. Te pido que nos ayudes, que nos enseñes Señor, que cambies nuestra vida. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el tema que vamos a ver hoy se llama liderazgo bíblico. Para la sociedad actual, un líder es aquella persona que es por naturaleza fuerte, que es visionaria, que es orientada a la acción, que siempre está en movimiento, que no se conforma con las cosas como son, que siempre está queriendo más y más. Y que con mucho valor toma decisiones difíciles, que tiene todo bajo control y que es capaz de trabajar muchas horas. Pero vemos que estos líderes son algunas veces egocéntricos, piensan demasiado en sí mismos, confían demasiado en sí mismos, no toleran los errores de los demás. Y nuestro Señor nos enseñó a que había otra forma. Otra forma de liderar. Jesús nos dijo: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 43 al 45. Vemos que un líder es un servidor. Un líder es aquel que motiva por medio de su ejemplo. Un líder es aquel que se preocupa por los demás. Un líder es aquel que cuida de los demás. Y vemos también el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo también fue un servidor. Y el apóstol Pablo también motivó por medio del ejemplo. Y lo vemos en Hechos 27. Y vamos a aprender ciertos principios que nos ayudarán a ser buenos líderes. Y lo aprendemos de Pablo y de su carácter. Pero para que tengamos un poco del contexto, vamos a hablar un poco acerca de Pablo, de lo que estaba ocurriendo. El apóstol Pablo había tenido un juicio ante Félix, el gobernador de Judea, y este no encontró nada de qué acusar a Pablo, nada grave, no había nada de qué acusarle a Pablo. Sin embargo, no le dejó libre porque quería quedar bien con los judíos. Estuvo 2 años en la cárcel Pablo, y después de esto Félix recibió como sucesor a Porcio Festo, este nuevo gobernante. Los judíos quisieran aprovechar la oportunidad y poder tender una trampa a Pablo. Vinieron y se presentaron delante del gobernador Festo y le pedían como favor que Pablo fuese juzgado en Jerusalén, pero lo que en realidad querían era matar a Pablo en el camino. A lo cual el gobernador no accedió a esta petición de ellos, y Pablo se defendió en Cesarea. Ahí es donde él se defendió, y Festo se dio cuenta de que no había nada de qué juzgar a Pablo. Entonces lo que ocurre es que el Festo quería congraciarse con los judíos y quería que Pablo fuese llevado a Jerusalén. Así que le pidió a Pablo si quería ir a Jerusalén, pero Pablo apeló a César. Y después de esto vemos que Pablo tuvo que defenderse ante otra persona, ante el rey Agripa. Él contó su testimonio ante el rey, aprovechó la oportunidad para contar su testimonio y pues predicar de Cristo. Después de esto, Pablo tiene que realizar ahora un viaje a Roma, al Imperio Romano, para comparecer ante César. Y es aquí donde aprendemos cómo Pablo en este viaje demostró las características de un líder piadoso, de un líder que ama a Dios, de un líder que se preocupa por los demás. Y aquí es donde nosotros aprendemos a cómo ser mejores líderes. Lo primero que vamos a aprender es que los líderes deben ser confiables.
Y vemos en el capítulo 27 de Hechos, versículos del 1 al 8, dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco y Macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcamos en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Ahora, como les decía, aprendemos que los líderes deben ser confiables. Ahora, Pablo no era cualquier preso. Pablo era un preso importante, alguien que debía ser llevado ante César. Y de hecho el viaje se realizó casi por Pablo. Y no era común que este centurión permitiese a uno de los presos ir donde sus amigos. ¿Qué tal si se escapaba? Si se escapaba, lo que sucedía es que el centurión tenía que pagar con su vida y los soldados tenían que pagar con su vida. Pero sin embargo, lo que podemos ver es que Pablo era una persona confiable. Pablo era alguien que se podía confiar en él, que no iba a hacer algo indebido. Ahora, lo vemos porque en este corto viaje el centurión se dio cuenta de esto. Se dio cuenta de que Pablo era alguien en quien se podía confiar, de que no iba a hacer algo indebido. Los cristianos, nosotros como hombres debemos ser líderes confiables. Debemos ser personas en las cuales se puede confiar. Debemos ser personas que confiables, como les decía. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de José. José en Génesis 39 se habla de la historia de José, de cómo él fue llevado como esclavo a casa del jefe de la guardia de Faraón, a Potifar. El relato nos cuenta cómo este hombre dejó a cargo a José, dejó a cargo de toda su casa, lo dejó a cargo de toda su casa, y solamente una persona confiable puede hacer esto. O sea, solamente en una persona que se puede confiar se puede hacer esto. José demostró ser confiable. José demostró ser una persona que no iba a hacer algo indebido. Lo vemos en Génesis 39:4, dice: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. O sea, todo lo que tenía, todos sus bienes, todo estaba a cargo de José. Vemos que José demostró ser una persona en la cual se podía confiar, así como Pablo. Los cristianos necesitamos ser personas que se puede confiar. Y nosotros, los hombres como líderes, debemos demostrar que se puede confiar en nosotros, en nuestro hogar, donde sea que estemos, en nuestro trabajo y en cualquier lugar. Debemos demostrar que somos confiables, que no vamos a hacer nada indebido. Lo segundo que aprendemos es que los líderes deben tener iniciativa. En los versículos del 9 al 12 dice así: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía.
y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Ahora, Pablo era un hombre que había hecho varios viajes misioneros. Había hecho 3 viajes misioneros y se había enfrentado a muchos peligros en la navegación. Así que Pablo tomó la iniciativa de ir y hablar con el centurión y dar consejo, y darle consejo a todos y decirles que era muy peligroso la navegación en ese tiempo. Él sabía y él conocía los tiempos, el tiempo en el que estaban, un tiempo peligroso para la navegación, y de hecho ya se les había hecho difícil haber llegado hasta ahí en la navegación. Entonces eso era un pequeño ejemplo de lo que se avecinaba. Pero lo que vemos aquí es cómo Pablo toma la iniciativa para hablar. Y lo que nos enseña sobre el liderazgo es que como líderes nosotros debemos tomar la iniciativa en todo lugar, en nuestro hogar, en el trabajo y en todo lugar donde estemos. En nuestro hogar, por lo general los hombres, somos bien pasivos. Llegamos a nuestro hogar y vemos que hay muchas cosas que están mal y no tomamos acción, sino que lo que queremos es ver televisión. Vemos que nuestros hijos están haciendo cosas malas y nos quedamos tranquilos. Y eso no debe ser así, hermanos. Debemos tomar iniciativa. Debemos tomar la iniciativa en nuestro hogar. Debemos guiar a nuestros hijos a conocer a Cristo. Debemos enseñarles a orar, a leer la palabra. Debemos tomar la iniciativa. Debemos ser hombres que tomen iniciativa, líderes que tomen iniciativa en el trabajo también, donde sea que estemos. Nosotros debemos tener iniciativa. Si hay algún proyecto o algo, debemos tomar iniciativa, hacer las cosas lo mejor posible, accionar y no quedarnos solo porque nos estén pagando un sueldo, quedarnos así nada más sin interés. Debemos tener iniciativa en todo lo que hacemos, hermanos. Y aquí aprendemos de Pablo, como él, a pesar de ser un preso, tomó iniciativa de hablar y dar su exhortación para que no fuese a ocurrir algún desastre. Pero al final, estas personas, el centurión no quiso seguir el consejo de Pablo, sino que escuchó el consejo de los marineros. Ahora, lo tercero que aprendemos es que los líderes deben emplear el buen juicio, y lo aprendemos en los versículos 13 al 21. Dice así: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, o esto es, poniéndose enfrente del viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, o sea, un banco de arena, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, o sea, a aligerar la carga. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído
y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Los líderes debemos emplear el buen juicio. Pablo había navegado ya muchas veces, había enfrentado muchos peligros y su experiencia le decía que no debían navegar en ese momento. De hecho, los viajes se volvían peligrosos a partir de mediados de septiembre hasta mediados de noviembre en el mar Mediterráneo. Y desde mediados de noviembre a finales de febrero la navegación cesaba porque el tiempo era demasiado peligroso. Aquí podemos ver que ellos estaban en un tiempo en el cual, que dice el 27:9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, dice, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Entonces, Lucas nos dice que ya había pasado el ayuno, o sea, el día de la expiación, lo cual indicaba que ellos estaban a finales de septiembre o a principios de octubre, y para ese tiempo ya la navegación era bien difícil. Entonces, si sabían que la navegación era difícil, si sabían que habían llegado hasta ahí con mucha dificultad y que el clima no era favorable, debieron seguir el consejo de Pablo. Debieron ser hombres con buen juicio. Y lo que aprendemos de Pablo es a tener ese buen juicio, a ser hombres que no tomamos las decisiones a la ligera, que tenemos que analizar primero bien todo y luego ver si es conveniente o no conveniente hacer algo. Si vamos a, por ejemplo, si vamos a tomar alguna decisión para algún negocio, debemos analizar, pedir consejos, pedir ayuda, y sobre todo debemos escuchar el consejo de nuestras esposas. Ellas son nuestra ayuda idónea, quienes nos están ayudando. Si ellas están en desacuerdo, no debemos tomar una decisión a la ligera. Debemos escucharlas, debemos ver las razones. Debemos pedir consejo de nuestros líderes antes de tomar una decisión. Debemos ver si es bueno o no es bueno. Y sobre todo el consejo debe venir de la palabra de Dios. Aprendemos como líderes que debemos emplear el buen juicio, que debemos apartarnos, o sea, no tomar las cosas a la ligera. Ahora, lo cuarto que aprendemos es que los líderes deben fortalecer a otros. Y esto es lo que hizo Pablo en los versículos 22 al 24. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Ahora, Pablo animó a estas personas. Pablo animó. ¿Y cómo las animó? Diciéndoles que no iban a perecer, que a pesar de que estaban en una situación tan difícil, en una tormenta en la cual ya no tenían esperanza, ya eran personas desesperadas, Pablo viene y se levanta y habla con ellos y les dice, tengan ánimo, porque no van a perecer. Y la razón por la que Pablo estaba afirmando esto es porque un ángel de Dios le estaba confirmando, le estaba diciendo, lo había fortalecido a él, le había dicho que no temiera, porque él iba a presentarse ante César para testificar, y ante Roma, ante todos los que estaban en Roma, para testificar de Cristo. Eso nos muestra que nosotros como líderes también podemos fortalecer a otros, pero antes de fortalecer a otros también nosotros debemos ser fortalecidos. ¿Y cómo podemos ser fortalecidos? Mediante la oración, mediante la palabra de Dios, ser llenos de la palabra de Dios.
Si yo estoy dependiendo de Dios, puedo depender de Dios y fortalecer a otros. Si yo estoy llenándome de la palabra de Dios, voy a tener palabras con que fortalecer a otros. Les voy a poder decir, ten ánimo, porque también yo estaré fortalecido. Pero si no estoy dependiendo de Dios, si no estoy orando, meditando en su palabra, no puedo fortalecer a otros. Hombres, necesitamos cada día como líderes meditar en la palabra de Dios. Necesitamos orar, ser fortalecidos por Dios para poder ayudar a otros, para poder fortalecer a otros con palabras de ánimo, con la palabra de Dios. Lo quinto que entendemos es que los líderes deben hablar con autoridad. Pablo en el versículo 25 dijo: por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Pablo se paró con autoridad. Estaba en un tiempo que la tormenta, pues no hallaban qué hacer. Estaban afligidos, perdidos, sin esperanza. Y Pablo se levanta con autoridad y habla y les dice: tengan ánimo. Y Pablo también habló con autoridad. Aquí dice: varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Para poder hablar con autoridad es necesario que confiemos en Dios y en su palabra. Es necesario que yo haya confiado en Dios, que yo haya aprendido a confiar en Dios para poder hablar con autoridad. Si usted no está confiando en Dios, si usted está desanimado, ¿cómo podrá animar a otros? ¿Cómo podrá hablar con autoridad? ¿Cómo le podrá decir a otro confíe en Dios si usted no está confiando en Dios? ¿Cómo podrá hablar con autoridad? Es necesario, pues, hermanos, que nosotros confiemos en Dios, así como lo hizo Pablo. Que confiemos en su palabra y que hablemos con autoridad para fortalecer a otros y hablar con autoridad. Lo sexto que aprendemos es que los líderes deben guiar por medio del ejemplo. Y vamos a leer del versículo 27 al 35, dice así: venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en encollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto ruego que comáis por vuestra salud, y pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Ahora, vemos que Pablo animó a estos hombres mediante su ejemplo. Ellos no estaban tan desesperados que no querían ni comer. Estaban tan angustiados que no querían comer, y habían pasado 14 días desde la última vez que habían comido. Pablo viene y les habla y les dice: ánimo, coman algo.
y viene y toma un pan y da gracias a Dios, lo parte y come. Esto animó a los demás a poder comer, a poder sustentar su cuerpo, porque si no iban a morir de hambre. Y animó a todos, les dio esperanza también, esperanza de que iban a salvarse. Hermanos, también nosotros como líderes debemos ser ejemplos, ejemplo, así como lo fue Pablo. No ser líderes que estamos, que vamos empujando, sino líderes que van al frente y animan a los otros porque están dando ejemplo. Nosotros tenemos que ser ejemplo en todo, en nuestro hogar, en la búsqueda diaria con Dios, orando y meditando en su palabra, en el amor en nuestro hogar, en amar a nuestra esposa. Y una forma de mostrar ese amor a nuestra esposa es ayudándole en lo que ellos nos piden, muchas veces, tal vez lavando los platos. Ejemplos de pureza, cuidando nuestros ojos, lo que vemos en la televisión. Ejemplos en honestidad, haciendo todo correctamente en cualquier negocio, cualquier trámite. Nosotros debemos ser ejemplos en nuestros trabajos, en cualquier lugar. Hermanos, debemos dar ejemplo. Como conclusión, estos principios sobre liderazgo se mostraron en medio de circunstancias difíciles, en medio de una circunstancia en la cual esta gente había perdido ánimo, había perdido toda esperanza de salvación. Pero vemos a Pablo que mostró el carácter de un líder que debemos tener nosotros, un líder que confiaba en Dios, un líder piadoso, un líder que se preocupaba por los demás. Estos principios nos deben caracterizar a nosotros como cristianos para guiar a nuestras familias y para guiar al pueblo de Dios. Y en todo lugar debemos mostrar estas características, estos principios. Ahora, si mencioné seis principios: que un líder debe ser confiable, que un líder debe tener iniciativa, que los líderes deben emplear el buen juicio, que los líderes deben fortalecer a otros, que los líderes deben hablar con autoridad y que los líderes deben guiar por medio del ejemplo. ¿Qué necesitas tú? Necesitas aplicar estos principios para tu vida. Necesitamos aplicar estos principios a nuestras vidas. Estás guiando por medio del ejemplo en tu hogar, en la iglesia. Estás tomando la iniciativa en tu hogar. Estás fortaleciendo a otros en la iglesia, en tu hogar, donde sea. Te invito a que puedas poner en práctica todos estos principios. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por este tiempo. Te pido, Señor, que nos ayudes a poner en práctica todos estos principios. Y te damos gracias, Padre. Amén y amén. Que yo esté en el valle de la muerte y dolor.
se acerca al que busca de ti y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti, y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y un gozo poder estar con ustedes y poder saludarles este domingo nuevamente, y para informarles, hermanos, de las actividades que tenemos como congregación. Recordarles, las damas se reúnen virtualmente a través de Zoom a las 7 de la noche. Lo mismo los grupos casa los días jueves a las 7 de la noche a través de Zoom. Los caballeros también nos reunimos a las 7 de la noche los días viernes, también a través de la aplicación Zoom. Y los domingos tenemos una reunión especial a las 10 de la mañana, en donde nos conectamos la congregación para poder saludarnos, poder animarnos, poder alentarnos a seguir adelante y a participar con los hermanos de lo que el Señor nos ha bendecido durante la semana. Después escuchamos el video donde está la prédica a través de YouTube. Nuestro compromiso con el Señor, la ofrenda, hermanos, se puede hacer directamente al banco o a través de transferencia. El número de cuenta aparece en pantalla para poderlo hacer.